Saludos amigos de Marketing para Dos. Bienvenidos una vez más acá en esta segunda temporada que venimos con estas conversaciones muy importantes y hoy vamos a tratar temas de la actualidad política con expertos de medios que tienen ya vasta experiencia en cuanto a evaluar cómo anda esa temperatura, cómo hay candidatos que están hoy a la delantera y cuál será ese candidato o esos candidatos que abarcarán ese 50% que está indeciso todavía. Así es que para hablar de todo eso y lo que está hoy en boga, que si es el ministro, que si es Carolina, que quién es que va por el PRM. Así que bienvenido Máximo Miñoso y Ofier Polanco. Aquí estamos en esta etapa de Marketing para Dos. Bienvenido. Hanfield, una persona que le gusta tanto el tema político, entonces invita a una gente pasiva y a una de verdad energética con hacer respuesta de estos temas que son no solamente partidarios, y son políticos. Fíjate, esta última encuesta de hace de media sorprende a la población. Ver a un Omar Fernández destacarse, a sobresalir sobre cualquier candidato y sobre todo sobre David Collado, una figura que es la que uno pudiera decir que ha ganado en todas las encuestas y en la que se habla de boca en boca de que sería no solamente el candidato a vencer o el candidato a ser elegido en el Partido Revolucionario Moderno, sino ya se figura y se perfila hasta como presidente para el 2028. Ahora, ¿qué yo veo en esa encuesta? ¿Y qué veo también en la población? La indecisión. Cuando se nota más de un 50% de la población en que no sabe por quién votar, me imagino que eso le llevará a la mente trastornos de tantos años de un gobierno, situaciones del gobierno actual. ¿Qué lleva a la gente a no tener una decisión por un candidato? Sí, saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este espacio. Yo entiendo que Omar Fernández es una realidad, se ha impuesto. No solamente la encuesta demuestra esta condición política, que en las calles se nota realmente dos cosas evidentes. Un partido nuevo desgastado en un segundo mandato. Vemos un David Collado cada día tomando más fuerza. Realmente David se ha escalado dentro de la simpatía y para mí es el candidato presidencial del PRM por naturaleza. Carolina, una candidata fuerte, con un padre, con una estructura partidaria importante, pero entiendo que los ánimos políticos, hay que decirlo, en la política dominicana se va como la pelota. Hay que esperar el último inning, pero desde el principio tú te das cuenta dónde están los simpatizantes. Entonces, es evidente que la política dominicana, por más extensa que puede ser, está técnicamente definida, pero aquí hay dos realidades. Primero, los partidos de oposición y el sistema partidario dominicano no ha tenido desde varias elecciones una aceptación colectiva con ese liderazgo tradicional. No tenemos esos votantes fuertemente activos y tenemos una política totalmente contraria, tenemos una política clientelar. Entonces, en ese punto, tú tienes que ver el sentido de que tenemos una nueva generación de políticos. Estamos hablando de Omar y David. Estos dos candidatos o posibles candidatos, Entendiendo que ellos son los que van a llegar a... De David yo lo tengo es seguro. ¿Por qué? Porque el PRM, por más condiciones que tenga, y la fuerza que ha tenido David en los últimos, y no solamente eso, los resultados que ha tenido en turismo. Exactamente. Entonces, y el apoyo que ha tenido del gobierno central, porque vamos a ponerlo como usted quiera. Y sector externo también. Sí, pero David, su éxito también ha sido por ese apoyo, apertura que le ha dado el presidente. Claro. No se olviden de eso. Pueden poner lo que ustedes quieran. Es decir, si un presidente no apoya una gestión, es difícil para un ministro no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Aunque hay que decirlo, David Collado, por su tema de emprendedurismo de hace muchos años, por todo lo que él tiene de marca,
es un atractivo empresarial desde hace muchos años, Sí. sin que lo pongan en una parte u otra. Es decir, tiene un atractivo empresarial. Es incansable. Es Porque incansable. David tiene una cualidad única que para mí es, la admiro bastante, porque él está aquí ahora, puede estar en Puerto Rico con nosotros, que al otro día está allá aquí en Puerto Plata inaugurando una cosa. De aquí se va, o sea, estos años que David ha demostrado en el ministerio, no ha parado en ningún momento. No, no, por eso la encuesta. Cuando tú ves que te hace Malecón, Santo Domingo Este, Cabrera, Samaná, estamos hablando no solamente de un ministro de turismo que establece las políticas públicas en el sector turismo, estamos hablando de un ministro de turismo que ha impactado los sectores turísticos. Claro. Entonces, cuando tú ves a Valladolid Sí. y tú ves que Valladolid se ha convertido en un antes y después de su gestión, eso tiene un empuje. Hay un antes. Hay un antes y después. Ahora, lo que yo entiendo que los partidos políticos, porque hablamos de simpatía, pero hay una realidad, hay una abstención que es preocupante. Sí. En las otras elecciones pudimos ver que con la abstención se hubiera seleccionado otro presidente. Es decir, partiendo de los votos, los Sí, votos. lo que se abstuvieron. Es decir, lo que se tuvieron fueron malos que votaron. Entonces, ahí está la... Que al final, escúchame El que te reto. interrumpa, al final eso le conviene a los partidos. Sí, pero Aunque la no tenga la democracia... ventaja. Pero hay un reto que hay que medir con el tema de la población. Ahora mismo, cuando tú dices que más de un 55% Exacto. está indeciso en votar, eso es que la gente no cree ni en los candidatos, Ni ni en- en exacto. los partidos, o está cansada del sistema. Pero tú sabes quiénes son los responsables de eso. Los partidos de oposición. Sí. Son los que tienen que hacer su trabajo. Porque yo te Y voy a decir recuperar a algo. esa gente. El PRM tiene su número, Sí. tiene nómina. Sí. Y ya ellos tuvieron unas elecciones. Es decir, donde el presidente sabe cuánto tiene real. Claro. Esos son, Y ganaron. Ellos están al día, Esos son ellos los están votos. actualizados. ellos están Y ganaron. actualizados. Lo ganaron Sí, todo. sí, sí. Ganaron todo. Ellos saben ya cuáles son sus números. Ahora, el que tiene el gran reto es la otra acera del frente. ¿Entiendes? Que tiene ese reto ahora mismo el PLD Buscar y esos- la fuerza del pueblo. Buscar eso. De buscar una propuesta que pueda realmente impactar a ese votante que no votó, hermano. No se votó. Ciudadanos que no quisieron votar. Y nosotros los vemos diariamente. ¿Qué Sí. motivaría a la gente, entienden ustedes, para que vayan a votar o para que se animen a votar por un candidato? Porque podemos ver la misma figura de Omar Fernández, pero Omar Fernández no va en un partido nuevo. Omar Fernández Bueno, va- todavía. Va a un partido nuevo, un partido nuevo, una organización vieja. pero Exactamente. con los Pero miembros de una organización Claro. que podríamos decir que hasta la población se cansó Exacto. en su momento. Pero tiene sus luces, Claro. como son un sombra, porque hay que decirlo. La Fuerza del Pueblo es el segundo partido de oposición. Tú no estás hablando simplemente de un BI que está en el número 5, el número 6, estás hablando del segundo partido Del de segundo oposición que tiene, indiscutiblemente podemos discutir esa parte que tiene Leonel Fernández de una no aceptación en la juventud, pero Leonel Fernández tiene una gran aceptación En las personas adultas. en la Sí, persona en la adulta. persona adulta. Entonces, ¿qué pasa? Y las grandes partes que tiene Leonel Fernández es que siempre se ha dicho en política, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Lo de Leonel Fernández se ve. Se ve. Entonces, Leonel Fernández puede decirle a la juventud dominicana cómo usted ha llegado a desarrollarse en Villamella. Te lo van a decir, el metro. Leonel Fernández puede decir cómo usted llega a Punta Cana ahora en 2 horas. ¿Cómo era antes? Leonel Fernández, óyeme bien, eso nadie lo puede discutir. El ITLA. El ITLA, la implementación de la UAS a nivel provincial, para nosotros que somos de aquí no es nada, pero para el que vivía en San Juan, que tenía que venir a estudiar antes, ya se da cuenta que realmente hay un proyecto que es posible demostrarlo por ese tema. Ahora, ¿qué tiene el PRM? Que es la gran pregunta. David Collado, que es un buen candidato, una buena persona, un buen líder, trabajador, incansable, no duerme, es un joven brillante. Pero ¿con qué propuesta puede David Collado? Porque ellos son gobierno. Cuando tú estás en el gobierno, a ti no te corresponde prometer. Es hacer. Demostrar lo que tú has hecho. Entonces, Para esa que es la date. parte que entiendo yo que David o cualquier otro candidato que decida el PRM la va a tener fuerte. Porque también hay un grupo de juventud que viene primero votante. Recuérdense que la juventud fue el que marcó, juventud y mujer, fue el que marcó la candidatura de Luis.
Por Y ahí voy contigo en ese sentido. Cuando hablamos de buscar esa población que se abstuvo de votar, ¿qué propuestas deben traer los candidatos? Porque ya el PRM tiene su estadística cuadrada, Sí, tiene su número tiene cuadrado. su número. El mismo Leonel Fernández, Omar, su grupo ya tiene su numerito ahí más o menos reciente. Ahora, ¿con qué propuesta dices tú que va David? ¿Y qué propuesta te puede traer Omar? O sea, ¿qué propuestas pueden tener para que esa gente que no quiere votar, que no cree en el político, que no cree en la política, que no cree en la gobernanza a nivel país, cómo cambiar esa mentalidad? Esa perspectiva, yo te voy a decir una cosa. Podemos ver que un partido de gobierno como el Partido Revolucionario Moderno pareciera que cede la senaduría de la capital y se sintieron tan confiados en un contrincante como Omar Fernández, por ser una persona que no disponía de alguna estructura, como se decía, o temas económicos, y ellos estando en el gobierno. No es cierto que un partido gana con cualquier candidato. Eso no puede ser. Porque el partido te vota por el partido una cantidad, pero si el candidato no gusta y no conecta, no va. Y eso quedó demostrado con Omar Fernández. O con Omar la candidatura de Fernández. Moreno Por más que se hizo, tiene ¿no? que tener el récord Sí. del candidato que más cuartos se le ha inyectado en menos Ajá. tiempo. Y no ganó. No ganó. Y no ganó. Y No, podríamos decir- Y es penco. Sí, y podríamos decir... El Penco sacó muchos votos. Bueno, por lo menos Porque se estaba mantuvo en el gobierno. segundo. Sí. Estaba en el gobierno. Ahora, Sí. Solo. ahora, lo que tú tienes que ver es que Omar Fernández ya demostró algo en esa elección. Se enfrentó al gobierno y se enfrentó a los líderes que hoy discuten ser los No, presidenciales. que no solamente eso. El PRM votó por Omar Fernández. Sí, sí, El PRM una parte. votó. Una gran parte del Distrito Nacional apoyó a Omar Fernández. Sí, porque hay personas disgustadas con el candidato que se había elegido. Y eso lo escuché yo de mucha gente. Ah, no, porque debió ser la que estaba, la ministra. Que era la líder, candidata. que debió Porque ser ella ella. era la senadora. Y escuché gente decir, votamos en contra porque no fue usted. ¿Qué ocurre ahí? Ahí vamos, a nivel de evaluación, porque suena interesante. O sea, que yo teniendo un partido que quiero ganarme todos los espacios y yo mandé a votar en contra, porque uno de los que entendía que ocupaban una posición no se eligió. Entonces, ¿cómo yo mando a mi propia militancia a votar en contra de mi partido? No, porque Los eso es intereses. Eso es política. Eso es más que interese, el tema de que la gente un disgusto de que no sea. Ahora, Puede pasar con David existe, y Carolina. Sí, existe el caramelo, Puede pasar. Puede pasar. pero existe el caramelo envenenado. La teoría del caramelo envenenado podría darse en la situación de Guillermo Moreno. Podría darse que se haya cedido la senaduría a un posible acuerdo interno. Bueno, Es que no se tengo gasta- que es poner no un se gasta candidato tanto dinero. que se le gane para darle y ceder el paso al otro, porque se sabe del acuerdo que se Pero no hizo. se le está invirtiendo dinero. No, es que no solamente eso. Se Es le que, está invirtiendo dinero, esa Ricardo, teoría, también. cuando yo la escuché, yo dije, ok, pero ¿por qué Luis entonces, Luis Abinader, en su mejor momento de campaña, le da el protagonismo a Guillermo Moreno? No se lo da ni a él. Ahí coincido Entonces, con lo que dice Máximo. se lo da él. O Mira, sea, un caramelo toma envenenado, te va a todo. poner algo que no te va a ganar, porque es preferible que en las urnas se demuestre, porque no fue simpatizada, nadie lo quiso a y como es de la oposición, ganó porque le puse algo que no. No, Pero la- acordado puedo a hacer. eso, No, porque claro, recuerden obviamente, una cosa, con no, acuerdo. hubo acuerdo. La realidad es... No, pero hubo acuerdo. Ahora, No, de que, no, la realidad ¿Eso es es la conjetura o siguiente. realidad? No, la realidad es... La realidad ahora de que el es- gobierno la realidad- perdió, hay que decir. Pero entonces lo que te estoy diciendo es, la realidad es que el partido de gobierno priorizó más la foto del presidente en la ampliatura de la boleta que la senaduría del Instituto Nacional. Si ellos prefirieron cederla, como ustedes quieran llamarla, por Es lo que tener te una digo. foto del presidente, Bueno, porque pero Guillermo sí, Moreno exactamente. le garantiza un espacio en la Claro, boleta. claro. Poco, mucho. Entonces, entiendo que al final al final, esa misma frase que hizo Danilo famoso en algún momento, en esta se revirtió. Omar Fernández no le ganó. Es decir, el gobierno no le ganó a Omar Fernández. Omar le ganó al gobierno. Muy diferente. ¿Entiendes? Entonces, pero hay otro punto. Omar Fernández, y lo han dicho las encuestas, ha tenido una preferencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana por encima de su padre. Natural.
¿Por qué? Porque hay que reconocer, Omar Fernández no llegó con la fuerza del pueblo solo. Omar Fernández llegó a la senaduría como una alianza con el PLD. Y yo lo sigo diciendo, el PLD para mí es el partido más estructural que existe en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el PRD, cualquier dirigente del PRD, tiene el teléfono de un dirigente de Duvergé y te dice nombre, apellido, dónde vive. Es que tiene todo. ¿Me entiendes? Porque Es un país con estructura. no, duró 20 años el gobierno. Y con estructura. hicieron un trabajo partidario único. Y es tanto así que tú puedes ver a Abel Martínez, que en contra de todos los pronósticos, sacó un por ciento, sacó un 10%, 10 puntos. Una persona que dentro del pronóstico saca un 5. No. Un 5 no se acaba. Y tienen algo importante, que se rigen por una línea de mando. Sí, no, un Eso partido lo organizado. que el partido dice, eso va, el partido, independientemente de que eso va así. Eso, Yo te voy- vamos a la pausa. Esto está los interesante, señores. cursillos funcionaron. ¿viste? No, Tú tienes que ir a la pausa para que lo que te pagan a ti. no puedan entrar, señores. Vamos a la pausa y al retorno vamos a comenzar a hablar un poco de los carismas, de cómo un candidato que pudiera ser la contienda tiene carisma y uno tiene mucha ejecución en acción. O sea que nos vamos a la pausa y después de este espacio seguimos conversando del acontecer político y de qué viene en esta contienda electoral 2000. ¿Cuál es el año que viene? 28. 28. Yo digo como, Un año de yo digo loco. como David. Diría papá. David expresó hace poco, antes de que te vaya a la pausa, ¿quién sabe si estaremos vivos? ¿Quién sabe? Yo lo que estoy trabajando día a día. Así es que Hay que esperar, hay que esperar. con esa frase nos vamos a la pausa.